más o menos. Uy. Bueno, yo creo que bien. Me he puesto aquí a un lado para que veáis que me he venido a las orillas aquí del Pisuerga y bueno, que es algo más bonito de ver que yo. Y he encontrado aquí cobijo porque está tranquilo. No sé si con el micro se escucharán los pájaros, y es que os quiero hablar hoy de un tema importante y yo creo que el título es bastante autoexplicativo, ¿no? Y es que yo no sé vosotros, yo llevo ya pues muchos años dándole vueltas al tema de que nos hemos vuelto tremendamente individualistas, y cuando la sociedad se vuelve tan individualista, pues al final acabamos con esto de sálvese quien pueda, ¿no? De saltar del barco. Y yo creo que en la última década, sobre todo, lo he percibido mucho, aunque por supuesto pues viene de más atrás y todo se ha ido degradando y se ha ido yendo un poco a la mierda. Seguro que tenéis esa misma sensación que yo. Entonces, bueno, vamos a desgranar un poco los puntos por lo que ha ocurrido esto, luego habrá un pequeño desenlace. Entonces, punto número 1, ¿por qué nos hemos convertido en una sociedad más individualista? Bueno, pues por muchas cosas, pero principalmente una de las razones, o si lo tratamos cronológicamente por lo menos, pues podría ser este éxodo que hubo de nuestros abuelos, padres, abuelos y bisabuelos, del pueblo a la ciudad, ¿no? Del campo a la ciudad, que yo que sé, podría adaptarse a lo mejor de la década de los 60, pues dependiendo, ¿no? Un poco, pero vamos a ponerlo un poco ahí. Y entonces, claro, nos hemos ido pues saliendo de los pequeños pueblos donde teníamos pues eso que se conoce como comunidades, y había cierta cohesión. Entonces llegaron aquí nuestros abuelos, llegaron a las grandes ciudades, a los grandes núcleos poblacionales, pues a buscarse la vida, ¿no? Como todo el mundo, pues buscándose una casa, buscándose un trabajo, de lo que fuera. Pero se dieron cuenta, yo creo que aquí pues somos muchos, ¿no? En las grandes ciudades. Bueno, yo hablo de Valladolid, pero ni qué decir tiene de ciudades como Madrid o Barcelona, Zaragoza, bueno, San Sebastián en su momento también. Bueno, pues todas las ciudades donde tenían cierta industria y pensaban que podrían prosperar, ¿no? Entonces ahí yo creo que fue el primer momento donde se empezó a perder este sentimiento de comunidad, ¿no? De pertenencia a una comunidad. Ya sabéis esto de que en los pueblos pues como que se conoce todo el mundo y todo esto, ¿no? Y entonces siempre estás al tanto de lo que ocurre, para lo bueno y para lo malo. Y bueno, que saludas a todo el mundo, y aquí pues en las grandes ciudades pues no saludas lógicamente ni al repartidor de globo, claro. Entonces eso se ha perdido, y yo creo que eso fue como el primer pasito hacia el individualismo, ¿no? Hacia esa pérdida de sentimiento de comunidad. Y claro, yo creo que eso ha tenido consecuencias, ¿no? Porque claro, en los pueblos cuando había un problema, pues gestionarlo era más sencillo, yo creo, ¿no? Y cuando llegas a estos núcleos poblacionales, pues claro, ya hay una gran administración, hay mucha burocracia, y todo trámite pues se vuelve pues un fastidio. Y la cosa que antes era sencilla, pues ahora se ve más difuminada, ¿no? Y eso nos hace perder un poco el contacto, ¿no? Con la gente, con la realidad, y al fin y al cabo pues individualizarnos, ¿no? Yo creo. Un segundo punto sería, yo creo, la influencia de otras culturas. Nosotros, pues bueno, hemos tenido cierta influencia de culturas más occidentales como la estadounidense, y ahora con el globalismo, pues ya ni te cuento, ¿no? Y yo creo que son sociedades, pues también por cómo son su configuración, pues más individualizadas, ¿no? Son más individualistas ahí, y eso creo que también pues se ha pegado un poco, ¿no? Yo creo que desde, que me corrijan los historiadores, pero desde
Ya sabéis que el plan Marshall, después de la Segunda Guerra Mundial y con todo el tema de la Guerra Fría, pues se repartió mucho dinero a Europa y a España también le debió caer lo suyo, para frenar todo esto del comunismo, ¿no? Que era un poco la obsesión de Estados Unidos por aquel entonces. Y bueno, aquí en España teníamos el Partido Comunista y sobre esto no hay pruebas ni datos, pero me imagino que gran parte iría a caer a manos del PSOE, por eso de que era el partido que, bueno, la alternativa, digamos, para que no creciera el comunismo aquí, ¿no? Y no se extendiera, ¿no? Quizás eso explicaría pues su consecutivo éxito, ¿no? Y sus éxitos de después, ¿no? Como llegó al poder y todo, ¿no? No lo sé, eso son ya elucubraciones mías, pero que sin duda desde ahí pues yo creo que ha habido cierta influencia y eso nos ha vuelto también un poco más individualistas. Bueno, punto número 3. Nosotros hemos tenido siempre en España un problema estructural, ¿no? Que es el del paro. Hasta hace poco, si preguntabas por la calle a la gente cuál era el principal problema de España, cuál era su principal preocupación, pues era el empleo. Y eso yo creo que no lo ha solucionado nadie nunca. Desde que estamos en democracia, por lo menos el tema del paro ha sido algo crónico, ¿no? Y claro, cuando tenemos pues falta de empleo, una renta per cápita baja y unos salarios muy poco competitivos, pues precisamente sube eso, sube la competitividad, ¿no? Y sube la agresividad entre nosotros. Eso genera también más individualismo, yo creo. Sube la agresividad y bueno, en fin, que al final nos peleamos un poco por los pocos huecos que hay, ¿no? Por así decir, ¿no? Entonces yo creo que eso también influye, además propicia esto que se habla de la envidia, ¿no? Y eso pues tampoco es un buen aliado, ¿no? para combatir, digamos, el individualismo. Luego el punto número 4, probablemente, yo no sé si el más importante, pero si no el más importante, pues de los más importantes. Y es que es la increíble campaña antinatalidad que estamos padeciendo. Aquí me tengo que detener un poco porque es que yo de verdad llevamos 10 años, o sea, yo llevo por lo menos una década sin escuchar una sola medida pro natalidad, una sola medida en la que realmente se muestre un interés en el país porque nazcan niños, sobre todo nazcan niños españoles. Y a lo mejor la última que escuché probablemente fue temas como el cheque bebé y que bueno, que no te solucionan nada, pero yo creo que son como una declaración de intenciones, ¿no? Es como, por lo menos, es un gesto, es un detalle, ¿no? Hay como cierta voluntad, ¿no? Pero es que fijaos que no se habla de eso en ninguna zona del debate público, es que en ningún lado vamos. Es un tema completamente olvidado cuando resulta que es un problema capital ahora mismo, ¿no? Hablamos de las pensiones, hablamos de la pirámide y no hablamos de propiciar ni un poco el hecho de tener hijos. Ni una sola medida no se escucha en televisión en ningún espacio, no se escucha en los debates parlamentarios, no se escucha en ningún lado. No interesa. No interesa. Entonces, ¿qué pasa? Y diréis, ¿y por qué es tan importante esto para el individualismo? Pues yo creo que es importantísimo porque fijaos cómo prolifera. Bueno, pues la gente enfocada, y esto quizás es una crítica que tengo yo al pues este liberalismo tan exacerbado que estamos viviendo, que sí que está muy bien para algunas cosas, pero que me abruma un poco escuchar a tanta gente que bueno, lógicamente de los hijos ni hablar, pero que se enfocan exclusivamente en el tema económico y bueno, ya sabéis que hay cientos así, no os centréis en uno ni en dos porque hay cientos, pero gente que desde su ático, a lo mejor de cualquier barrio tranquilo de Madrid, pues te empieza, pues ignora todos estos temas, ¿no? Entonces, claro, pensad por un momento, si no se promueve ni un ápice el tema de tener hijos, la gente que no quiere tener hijos, pues no le importa lo que vendrá después, ¿verdad? A esa gente no le importa el legado que va a dejar. Esa gente solo quiere vivir su vida
y los que vengan después que se lo coman. Es básicamente eso lo que ocurre. Y la gente que te habla desde un ático, que lejos de tener hijos a lo mejor tiene una camada de 4 o 5 perros, pues a eso les importa bien poco el legado que van a dejar en este país. Sin embargo, cuando tienes hijos, pues por lo menos siempre te queda pensar el querer dejarles pues un mundo mejor del que se encontraron, ¿no? Cosa que va a estar pues muy complicada. Todo bueno. Este me parece, vamos, un punto muy importante. Esto Nietzsche lo llamaba los predicadores de la muerte. Que esto está en el libro, bueno, este famoso libro de Nietzsche, ¿no? De Así habló Zaratustra. Y aquí habla de la gente esta, pues, bueno, con este discurso de ¿para qué tener hijos si el mundo está hecho una mierda, si aquí solo hay problemas, si solo hay hambrunas, si solo hay guerras, ¿no? Venía un poco a decir esto. Y a mí esto me parece, pues bueno, me parece una frivolidad, aparte de que es hipócrita, ¿no? Porque claro, no traes hijos a este mundo porque el mundo te parece que está muy mal, pero no tan mal como para disfrutarlo tú, ¿no? Toda esta gente pues al final intenta pegarse la mejor vida posible, que no digo que esté mal, me parece fenomenal, que la gente viaje y disfrute y haga, pues lo aprovecha al máximo, que es lo que hay que hacer en esta vida. Pero claro, tiene gracia que esa vida sea importante y la de los que vengan después pues que se apañen, ¿no? Así que bueno, yo creo que este punto me extendí un poco, pero es importante. Luego punto número 5, que va a colación con el anterior, y es esto que hablamos tanto del culto a uno mismo. Pues lógicamente, ¿no? Si todas las campañas nos asedian de alguna forma para dedicarnos con exclusividad a nosotros mismos, y esto que hablamos siempre, ¿no? Del hedonismo, pues eso lógicamente pues nos conlleva al individualismo, ¿no? Si solo importamos nosotros y nada más importa, ¿cómo vamos a tener una sensación, ¿no? de cohesión, ¿no? De comunidad, ¿no? Donde luchemos un poco conjuntamente frente a los problemas, ¿no? Entonces, claro, si estamos cada uno a lo nuestro, pues cada uno querrá saltar del barco y el resto que se apañe, ¿no? Esto es un poco lo que yo creo que está ocurriendo. Fijaos que respecto a este tema, bueno, os habréis fijado, yo por lo menos he visto esta creciente insistencia en la productividad, ¿no? Qué pesada está la gente con la productividad, ¿no? Y qué pesados los coches y toda esta gente pues con el tema de ser productivo, ¿no? Yo creo que la productividad pues también es eso, lo que venía a decir antes, ¿no? También es nihilismo por alguna forma, ¿no? De alguna forma. Productividad es solo dedicarte a ti, exclusivamente a ti, aprovechar tu tiempo al máximo. Esto del desarrollo personal, crecimiento personal, todo lo demás, pues no importa, ¿no? Todo va de la mano realmente. Así que este es un punto importante también. Punto número 6. Las luchas generacionales. Bueno, yo la verdad que participo en esto muchas veces con cierta mofa a veces, ¿no? Yo creo que a veces llega el mensaje, si te tomas las cosas a veces un poquito más de cachondeo. Pero lo cierto es que no beneficia a nadie odiarnos también entre generaciones, ¿no? Y aquí todos tenemos que entonar un poco, pues eso, el mea culpa. Porque bueno, siempre hablamos de esto de los boomers. Y lo cierto es que, por ejemplo, los boomers, pues yo creo que se han vuelto pues un sector de la población un poco frívolo, ¿no? Ellos sostienen el argumento muy respetable de que, bueno, que son los jóvenes los que tienen que buscarse ahora las castañas, que ellos ya han luchado por lo suyo. Y que bueno, ellos ahora quieren estar tranquilos, lo cual es razonable, y que a ellos no les contemos películas, ¿no? A mí dame mi pensión, que me la he ganado, y bueno, eso ya es más discutible, hasta qué punto
hasta qué punto uno se ha ganado esa pensión o cómo hay que repartir eso. Pero bueno, pues parte de razón tienen, pero sí que considero que se han vuelto un sector un poco frívolo. Por el otro lado, los jóvenes, que yo no sé, esta también insistencia enfermiza que tenemos ahora de ensalzar la juventud por el simple hecho de ser joven, ¿no? Yo prefiero gente más senior y más mayor y en todos los estamentos de un país o incluso de un estado. Yo prefiero gente con experiencia, experimentada, y que no esta obsesión, ¿no?, de pues el político más joven que no sé qué, la jueza más joven. Bueno, pues está bien, hay que aplaudir esos logros, pero creo que tenemos ahí una enfermedad con esto, ¿no? Y bueno, los jóvenes, pues claro, resulta que sí, tienen que luchar por lo suyo, pero es que tienen un horizonte desolador. Entonces eso también hay que entenderlo. Y entonces ahí andamos, luchando entre unos y otros y llegando pues incluso con ciertos comentarios de odio que no nos benefician, ¿no? También rompe esa cohesión, ¿no? Y de nuevo nos conduce a ese individualismo. Bueno, y si mencionamos las luchas generacionales, pues también las de sexos, ¿no? ¿Por qué no? Estamos con esto de la misoginia y la misandría y tal de un lado para otro. Yo también hago muchas bromas de esto, me gusta hacerlas, porque de alguna forma es como quiero tener la sensación de que soy libre de poder seguir haciendo las bromas que se han hecho toda la vida al respecto de esto y tomárnoslo con filosofía, con humor y con inteligencia, ¿no? Y que no nos venga nadie a decir de qué podemos y de qué no podemos reírnos. Pero lo cierto es que no beneficia a nadie esto de, sobre todo esta campaña que se ha hecho en los últimos años contra los hombres por el mero hecho de ser hombres. Creo que no ha hecho mucho favor en todo esto, nos ha dividido más, ¿no? Y ahora, claro, el consecuente empujón contrario contra las mujeres, pues esto creo que no ayuda. Y luego, bueno, hay otro punto número 7, que es el de la política. Yo en estos vídeos la intención es no mencionar la política, no por nada, ¿no? A mí me da igual significarme, pero porque creo que no vale para nada, en el sentido de que, bueno, más que no valga para nada, creo que para mí la política es accesoria. Creo que los cambios de una sociedad vienen dados, yo creo que es puramente cultural, y por eso hago estos vídeos, ¿no? Creo que es algo puramente cultural. Creo que engrasar la rueda, digamos, o que la cultura, digamos, que es la que engrasa realmente la rueda que mueve los engranajes, ¿no? Que luego dan lugar a otras cosas, que luego, pues bueno, pues ejecutará la política, ¿no? Por eso la política, pues es quizás eso, el poder ejecutivo, lo que sea, ¿no? Del que ejecuta al final, pero que para mí es accesorio, ¿no? Realmente es la cultura, ¿no? Lo que importa, ¿no? El cambio o el pensamiento cultural de una nación, ¿no? Y la cultura ahora mismo yo creo que se ha visto degradada y yo creo que estamos un poco en la mierda en ese aspecto. No sé cómo lo veréis vosotros. Entonces, bueno, en política, pues cómo no, pues también ha influido, ¿no? En esto de dividirnos y de individualizarnos. Si tuviera que datarlo en algún punto de la historia, pues seguro que no se sorprende mucho, pues si nos vamos, pues a lo mejor todo empezó a degradarse con más celeridad, pues en el 11M, ¿no? Y yo del 11M no voy a hablar, primero porque no soy experto, segundo porque para eso ya tenéis el fantástico documental de Terra Ignota, ¿vale? Que si no lo pondré, quien no lo conozca, pues lo pondré por aquí por algún link. Y tercero porque también creo que te ponen, en el momento que lo mencionas, aquí YouTube se encarga de ponerte una nota de estas, no sé si de la Wikipedia, no sé. No vaya a ser que alguien no se crea la versión oficial del 11M, que está llena de inconsistencias, ¿no? Por otro lado, ¿no? Pero bueno, no voy a hablar de eso, sino las consecuencias del 11M, que básicamente es que el 11M lo que trajo consigo indiscutiblemente es la entrada del PSOE en el poder de nuevo, con Zapatero, ¿no?
Y bueno, vosotros no sé, pero yo era un mozo ya cuando ocurrió esto, yo era bien chaval, yo a lo mejor tendría 22 años, creo. Y yo me acuerdo perfectamente que, vamos, no había una sola encuesta que diera por vencedor al PSOE. Y además salió el Zapatero este, que era una persona un poco carismática, creo que ni siquiera en el propio partido pues era una persona con mucho respaldo. Y bueno, la cosa es que llegaron ahí al poder y creo que ahí empezó un poco esta campaña política tan ideologizada, ¿no? Sobre todo con este tema de la ley de memoria histórica, ¿no? Que ya es un poco deleznable ya el mismo nombre, ¿no? Y que se encargaba básicamente pues de abrir unas heridas y unas historias que ya estaban cerradas hace años. Y que además a mi generación, yo soy millennial, ya lo he dicho, y yo estoy en ese grupo, yo creo ahora mismo del grupo más productivo del país. No por nada, simplemente porque somos ese rango de edad, somos ahora mismo los que más estamos produciendo, ¿no? Para el PIB del país, digamos. Y a nosotros nos importa una mierda ya esas rencillas. Nosotros no vivimos con Franco y tampoco vivimos la posguerra. Y aunque es un periodo de la historia que a mí me fascina personalmente, yo lo que quiero es que mejore el país, mejore la economía del país, que haya sueldos más competitivos y que la gente pueda comprarse una casa, la casa de sus sueños, y que pueda prosperar y que tenga un buen trabajo y que aumenten los salarios y tal. Entonces a mí todo esto de ley de memoria histórica, que luego encima se cambió por ley de memoria democrática, bueno, es increíble el manejo del lenguaje, ¿no? que se traen. Fijaos que no hicieron más que ejecutar leyes de este tipo, de este calado, que solo nos dividen. Bueno, la ley de violencia de género y todo esto, que vendría un poco a colación del punto anterior también, vaya. Así que bueno, fijaos, entonces a veces lo piensas, ¿no? Y dices, pero bueno, ¿quién puede caer en estos embustes ya, estas cosas tan pesadillas? Pues bueno, pues todavía hay gente, ¿no? Hay gente, pues por un lado los activistas, y luego gente pues más desocupada quizás, que no tiene tiempo a lo mejor para profundizar más en estos aspectos, ¿no? Pero bueno. Y luego por último el punto número 8, yo creo que es que estamos desactivados. Y es que, o bueno, esto nos pasa un poco a todos, y es que no reaccionamos, ¿no? Y no reaccionamos pues por muchos motivos, ¿no? Pero bueno, yo creo que principalmente, ya sabéis que siempre se pone de ejemplo en estas cuestiones porque dentro de la historia, pues lo que sería más la historia más o menos reciente, en la Revolución Francesa, pues eso, que se pone de ejemplo como de un cambio, digamos, social, ¿no? Que empujó las sociedades de abajo y tal. Pero bueno, yo por lo menos todas mis lecturas que he tenido al respecto de esto, al final siempre acaban apuntando, al menos la más interesante, siempre acaban apuntando a que no se hubiera podido producir ese cambio si no fuera por la carencia o por lo caro que se puso, por ejemplo, el acceso a los insumos, pues para fabricar el pan, por ejemplo, ¿no? Vamos, el hambre, como siempre. Entonces, hasta que no ocurren estas cosas que tocan un poco nuestro sustento, pues parece que no es cuando realmente una sociedad reacciona. Eso por un lado, y luego por otro, pues, bueno, que este tipo de las manifestaciones y tal cada vez están más controladas. Y yo creo que las manifestaciones tienen que ser, bueno, no es que lo creas, que tienen que ser disruptivas. Y si una manifestación ha funcionado alguna vez es por eso, ¿no? Y ahora no es nada de eso, ¿no? Ni se permite, ni se tiene el arrojo para hacerlo, ni nada. Entonces, bueno, esa es mi lista de 8 puntos que yo he hecho, por lo que creo que estamos cada vez más individualizados. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Ya habiendo puesto sobre la mesa estos prólogos que hago siempre, ¿qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Ya dichos estos puntos, pues está ocurriendo sobre todo, o si podríamos englobar todos estos puntos en uno, lo más importante es que España va mal.
Yo creo que ese es el resumen. Y llevan casi una década intentando convencernos de que España va bien y no. Y eso seguro que estamos de acuerdo todos. Yo no sé si alguien me puede decir alguna cosa en la que hayamos mejorado en la última década. Yo creo que todo han sido malas noticias, crisis, además pésimamente gestionadas, y problemas. Y todo esto se resume o converge en un horizonte absolutamente desolador. Sobre todo lo que hablábamos antes, ¿no? Sobre todo para los jóvenes. La falta de acceso a la vivienda es una piedra en el camino importantísima, ¿no? A partir de ahí es el tener un sitio digno donde vivir, es importante para un proyecto de vida, y es necesario que todos tengamos un proyecto de vida para no convertirnos en esto que hablábamos antes de los predicadores de la muerte, ¿no? En unos predicadores de la muerte. Entonces, claro, los salarios son una absoluta vergüenza. Nuestro tejido empresarial no está preparado para absorber toda la gente que somos. Y encima, ya sabéis que en los últimos años, pues, si ya era complicado absorber a toda esta gente, pues nos llegan los 10 millones aproximadamente de inmigrantes, pues demandando también un empleo y demandando un hogar. Y esto complica todavía más, como digo, ese horizonte del que hablábamos, ¿no? Entonces no sé si alguien es capaz de decirme que ha mejorado todo esto. Yo creo que ha empeorado todo. Han empeorado los salarios, el empleo, que se encargan de camuflar de todo tipo de maneras, ¿no? Que si los fijos discontinuos, que si trabajos, pues estos trabajos más casuales, bueno, camuflando las cifras del paro, como siempre, ¿no? El salario, bueno, ya lo hemos hablado, que el salario modal ronda los 1.200 y pico euros, y ya me diréis qué clase de proyecto personal puedes emprender, ¿no? Ya no te digo proyecto familiar. La seguridad en las calles también, pues, ha descendido. Entonces no se me ocurre, la verdad, se me ocurren pocas cosas que hayan mejorado. Quizás pues el gobierno de turno se encarga de decirte o de recubrirte todo esto en forma de derechos, algo un poco etéreo a día de hoy para mí. Pero en la práctica me parece a mí que no han mejorado muchas cosas. Yo creo que al revés. Y encima te ponen trabas y entonces la gente pues pierde la esperanza, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que nos hemos convertido básicamente y la gente se está dando cuenta, ¿no? En un decorado mantenido a base de impuestos, ¿no? A base de deuda y a base de impuestos. Pero debajo de ese decorado, pues es como si hubiera ruinas de alguna forma, ¿no? Y así nos vamos sosteniendo, ¿no? Nos vamos agarrando. Entonces, bueno, dicho ya esto, soluciones. Bueno, lo primero, ¿hay soluciones? Pues ya os hago el spoiler, para mí no. A corto plazo no hay soluciones, ¿no? Yo creo que lo que hace falta es voluntad. Una voluntad de cambio. Antes, por ejemplo, os he puesto el ejemplo de alguna medida de natalidad donde se indique una voluntad, ¿no?, de cambio en ese aspecto. Pero bueno, bien podría ser también de la vivienda y no la hay. Sobre el papel no existe. Entonces, si no hay voluntad, no siquiera se va a activar la palanca que a largo plazo, pues como a lo mejor pueda estar ocurriendo en algunos otros países, empiece la cosa a mejorar un poco, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hace la gente frente a esta situación? Pues yo creo que hay dos tipos de personas, ¿no?, que afrontan esta situación. Vamos a decir que podrían estar los ambiciosos y los no ambiciosos, ¿no?
Pues por ejemplo, los no ambiciosos, pues si englobamos ahí, pues yo qué sé, por ejemplo, a los funcionarios, o que no es necesariamente, vamos, no significa que un funcionario no tenga que ser una persona ambiciosa. Pero sí que muchos españoles, muchos jóvenes españoles, en vistas de la situación, en vistas del horizonte desolador que tienen, pues muchos acuden o piensan pues en eso, en acudir a una oposición. Y digamos que es la forma, digamos, más conservadora de ver esto, ¿no? Y luego por el otro lado, o incluso podríamos englobar ahí también los que esperan recibir algún tipo de ayuda, subsidio, ¿no? Y luego por el otro lado pues estarían los más ambiciosos. Y los más ambiciosos pues o se meten a emprender, que es una palabra que no me gusta mucho porque tampoco me refiero exactamente a los que tengan que, pues crear una empresa ni nada de eso, ¿no? Pero sí que, pues que prueben algo nuevo o que intenten ir por su cuenta. Y ahí lo que se encuentran también es un montón de trabas, ¿no? Y aparte, pues el miedo al fracaso que tenemos aquí, que esto vendría un poco, tampoco me quiero enrollar, pero vendría un poco también unido a esa competitividad que no ayuda mucho. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué salida queda? Pues como os podréis imaginar desde el principio del vídeo, cuando las cosas van mal, se empieza a hablar pues de marcharse del país. Bueno, tampoco me quiero poner muy catastrofista, que es lo que diría alguien desde su frivolidad, una frivolidad que yo no comparto, pero que diría la gente que está muy satisfecha con esta situación y que le parece que no va tan mal y que todo es maravilloso, pues que a dónde vamos, ¿no? Con esto de irnos del país. Bueno, pues yo lo veo una solución, no sé si solución, pero bueno, una posible salida que puedan estar pensando jóvenes y no tan jóvenes, que no estén muy contentos o que no tengan una esperanza o un horizonte, como vengo diciendo, pues muy positivo. Y es que claro, el problema con irse al extranjero es que no es tan sencillo. No es tan sencillo. No es tan sencillo por varias razones. Una, elegir un destino que tenga todo lo que te guste, pues es complicado. Es complicado. Y primero tendrías que elegir un destino, evidentemente, que tenga una renta per cápita mayor que la española, ¿no? O por lo menos donde te vayan a pagar mejor para el trabajo que tú vas a desempeñar de lo que te pagan aquí. Pero claro, tienes que tener en cuenta que cuando te marchas fuera, pues no dejas de ser un inmigrante en ese país. Y muchas veces los salarios que pagan a la gente que no es de fuera no es el mismo que pagan a los autóctonos. Esto hay que tenerlo en cuenta, aunque nos hayan vendido lo contrario, ¿no? Aunque seas una persona de alta cualificación, esto es algo que ocurre también en Europa. Entonces, bueno, tú te vas fuera, pero luego pues eso, hay que encontrar un trabajo que sea de tu cualificación y que encima te paguen pues lo más parecido a como pagan a los nacionales, ¿no? Esto por un lado. Luego, claro, evidentemente, pues que tenga una cultura similar, una cultura que te guste por lo menos, y un idioma que conozcas, ¿no? Yo esto lo digo porque muchas veces pensamos que el inglés nos va a llevar a todas partes y aunque hay unos países que son más internacionales que otros, cada país pues quiere fomentar su idioma y alentar su idioma, lógicamente, como es obvio, ¿no? Ningún país quiere que su idioma desaparezca. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, aunque tú vayas, si vas a una capital, pues tienes más probabilidades de hablar en inglés, si es que dominas el inglés. Pero en el momento que sales de ahí tienes que tener en cuenta que lo más probable es que quieran hablar su idioma, ¿no? Y esto podría ser una traba que hay que tener en cuenta. Luego, lo segundo ya lo he dicho, ¿no? Tienes que tener en cuenta que vas a ser un inmigrante y como tal es posible que seas tratado. Yo lo digo porque pensamos que al ser europeo nosotros somos una especie de, o yo creo que hay una especie de creencia de que somos como inmigrantes de primera clase por pertenecer a la Unión Europea o algo de eso, ¿no? Por ser españoles. Y no.
Los países en Europa, la gran mayoría de países europeos tienen muchos problemas de inmigración, igual que nosotros, otros incluso más. Entonces, lo de ver inmigrantes, pues a lo mejor no lo ven con buenos ojos, aunque sean españoles o de donde sean. Y para muchos, el inmigrante español, para muchos europeos, está en el mismo sitio que un inmigrante, pues yo qué sé, de cualquier otro lado, ¿no? Pues polaco, o incluso marroquí, o turco, o lo que sea, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Aunque seamos culturas completamente distintas, para otros países con problemas, con fuertes problemas de inmigración, pues a lo mejor lo ven con otros ojos. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y luego, bueno, en tercer lugar, con respecto a esto, si estás pensando en marcharte, tienes que tener en cuenta las experiencias que escuchas, ¿no? Y los comentarios que escuchas de la gente. Y te lo digo un poco porque os lo comento un poco, porque esto es un poco como la gente que invierte en Bitcoin o que invierte en bolsa, que solo te habla de cuando gana dinero. Los casos en los que lo pierde, pues no te los cuenta, ¿no? Entonces, en el caso de la gente que se va a otro país y pasa una serie de años, pues incluso en el mismo país, dos personas distintas te pueden contar experiencias completamente opuestas. Y es que cada uno puede tener una experiencia muy distinta. Lo que pasa que, bueno, ya sabéis esto, que con estos programas de callejeros viajeros solo te cuentan el caso de éxito, el caso guay, donde este tío pues ha ido para allá, para donde sea, el destino que sea, y bueno, han conseguido una casa fabulosa ahí cerca de la playa y se casó con un autóctono, con una autóctona y le ha ido de maravilla y tiene un trabajo fantástico, o incluso pudo montar ahí una empresa y tal, ¿no? Pero pocos son los casos que te sacan en los que la gente que tuvo que volver con una mano delante y una detrás, que son muchos, y muy probablemente más que los primeros, ¿no? Y bueno, esa es la historia, ¿no? Porque yo esto lo cuento porque, bueno, yo se lo he comentado alguna vez, pero bueno, yo también he estado fuera y yo estuve, por ejemplo, en Países Bajos, y todas estas cosas que os estoy contando, pues las he vivido. Y hay todo tipo de experiencias ahí, ¿no? Pero fijaos que son países también, pues yo, por ejemplo, en el caso de Holanda, que por lo menos hay esta voluntad, ¿no? Voluntad de propiciar algo. Nuestra hija mayor nació allí. Y yo recuerdo que cuando, claro, mi mujer pues parió en un hospital holandés. Y yo recuerdo que cuando mi mujer se quedó embarazada, el propio Estado te envía una caja gigante con un montón de regalos. Y la gente de alrededor, incluso gente con la que no tienes confianza de ningún tipo, pues te empieza a hacer un montón de regalos para el futuro niño. Pues eso, relacionados con la maternidad, ¿no? Digamos, porque se vive pues con cierto fervor, ¿no? Ahí es muy importante, ¿no? Ese tema. Yo recuerdo que nuestro propio, pues fijaos, el casero nos dio unos cuantos regalos para la madre, y gente con la que apenas teníamos casi contacto, ¿no? Se vive de esa forma, ¿no? Entonces el Estado lo que hace es a las madres, durante esos primeros años de maternidad, que generalmente se ponen de acuerdo, es una práctica muy habitual, tener los primeros, bueno, si vas a tener más de un hijo, pues tenerlos de forma seguida, y el Estado de alguna manera te proporciona ciertas ayudas, ¿no? Para eso, ¿no? Y que luego puedas incorporarte perfectamente al mercado laboral. Entonces, pues bueno, pues es un gesto, ¿no? Y fijaos que incluso había una figura, que es la figura de la Kramsor, que esto es muy curioso, no sé si lo conoceréis, pero esto es una señora que pone el Estado para las primeras semanas de maternidad. Y ella viene a tu casa y, bueno, te ayuda con el niño,
te enseña a lo mejor cómo bañarlo y esas cosas, pero también te limpia la casa, si quieres, ¿no? Y te ayuda con todas las tareas a la madre, ¿no? Para que si, yo qué sé, si el padre, pues por ejemplo, está trabajando, pues la madre tenga esa ayuda. Vamos, en definitiva, que como veis hay ciertas sociedades en las que pues todavía queda un resquicio de voluntad, ¿no? Y ellos, pues no sé si seguirá eso, pues yo os hablo de ahora casi 10 años, imagino que sí, pero tienen esta intención, ¿no? Este gesto de apoyar el nacimiento de los hijos, ¿no? Entonces, bueno, como veis ha quedado un vídeo pues, bastante pesimista, no es para menos, pero por dar una nota de color, si es que hay alguna, y esto ya es una opinión muy personal, pero creo que es, bueno, una nota ya un poco más, pues eso, más optimista quizás, es que si en algún momento aquí explotara algo, que no lo creo porque este tipo de cambios suelen ser graduales y al final no te das cuenta y bueno, pues la sociedad o el país se ha convertido en otra cosa, poco a poco. Pero si en algún momento pues viéramos que hay que saltar del barco, por así decirlo, ¿no? De ese barco que se hunde y todo esto de salvarnos, ¿no? Y el sálvese quien pueda, no os preocupéis que todos los que hemos estado preocupados, digamos, con esto desde hace tiempo, como probablemente seáis todos los que escucháis este vídeo, todos los que veis este vídeo, pues no os preocupéis porque eso seremos las personas con las herramientas, lo más probable, para saltar del barco los primeros, para ir a ese salvavidas, digamos, que nos saque de ese Titanic en pleno hundimiento, ¿no? Por ilustrarlo de alguna forma. Esto suele ocurrir así, ¿no? Y la gente que más frívola con este aspecto, que le parece que todo va maravilloso, pues esa gente al final, pues hasta que no ve todo muy negro, no empieza a tomar medidas en el asunto, ¿no? Así que bueno, vosotros tranquilos, que por lo menos, por ponerle esta nota de color, como digo, cuando las cosas empiecen a venir pues peor de lo que ya están, probablemente tengamos, bueno, ya una cierta predisposición y unas herramientas para afrontar, ¿no? Todo esto que venga, ¿no? Ya habremos pensado un plan, pues yo no sé vosotros, pero yo ya pues voy pensando, pues eso, en alternativas, en planes que nos pueden hacer la vida un poco mejor, y sobre todo si tenéis, ya nos cuento, si tenéis familia o tenéis hijos y no queréis condenarles a un país en plena degradación, ¿vale? Quisiera verlo un poco más optimista todo esto, pero lo cierto es que no paran de llegar noticias, la verdad que bastante malas, ¿no? Bueno, pues nada, yo creo esto es todo, no sé si me dejo alguna nota. Aquí sí que me gustaría que me dijeras qué opináis, si se me ha ido la pelota con algún punto, o estáis de acuerdo con la tesis, o por lo contrario creéis que soy un catastrofista y que todo va maravilloso y que nada de lo que he dicho ocurre y que solo está en mi cabeza, ¿vale? Pues bueno, ahí os dejo con esta reflexión y nos vemos para el próximo. Hasta luego.